Evangelio de hoy, martes 2 de agosto del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, ahora reflexionemos en los siguientes 4 puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En el primer punto, reflexionemos en estas palabras: después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. En nuestra reflexión de hoy, queremos centrarnos en un aspecto que con frecuencia pasamos por alto y sin embargo nos sitúa de forma irrefutable en la emoción de aquel momento. Y es que no es para menos. No es usual ver a gente caminando sobre el agua. Pero antes de este hecho tan extraordinario, detengámonos a pensar en el hecho de que Jesús busca estos momentos de oración en su misión. No es la primera vez que antes de un hecho extraordinario se lo vea buscando este encuentro interior, este encuentro con su parte divina y de diálogo con el Padre que lo anima y conforta. Y es así como nosotros podemos ver nuestro propio interior, comprender la importancia de la oración en nuestra vida, y no solo viendo la oración como ese diálogo con Dios, sino también conociéndonos a nosotros mismos, siendo conscientes de nuestras necesidades, y así llevar una autenticidad palpable en nuestra existencia que nos encamina a encontrar la paz y la plenitud en todo lo que nos propongamos. Jesús hizo cosas maravillosas después de estos momentos de soledad y de encuentro con Dios y con Él mismo. Así también nosotros, si desarrollamos este hábito, podremos lograr cosas impresionantes, podremos vivir con mayor entereza nuestra fe y estar cada vez más cerca del Padre. En este segundo punto de reflexión, meditemos en estas palabras. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Esta historia está narrada precisamente en cómo sorprendió y dejó embobados a los discípulos que seguramente hablaron de este episodio por el resto de sus días. Es que no había día que Jesús no los dejara perplejos y admirados. De nuevo nos da la oportunidad de ver su divinidad. No es solamente lo que hacía, acciones sorprendentes y sin explicación lógica alguna, sino también había que agregar lo que decía, lo que enseñaba, palabras y acciones que solo podían ser realizadas por Dios o por el Hijo de Dios, tal y como Él lo venía predicando. Habla con autoridad, lo registran sus discípulos en varias ocasiones. Es decir, era sumamente persuasivo y sorprendente. Era totalmente creíble porque Él era la verdad. Entendemos que era imposible no empatizar con Él, claro, sencillo y preciso. No se andaba con rodeos y, contrariamente a la fama que le han querido crear sus detractores y enemigos, hablaba para los más pobres y sencillos. Eran ellos los que entendían con mayor facilidad, muy lejos de ser enredados y complejos, los discursos de Jesús. El Evangelio nos dice claramente que Jesús fue hacia ellos y siempre es así. Jesús es el que viene a nosotros y es quien da el primer paso y se acerca para darnos la mano. Aunque nosotros ya no queramos estar cerca, Él siempre estará allí para protegernos, rescatarnos, impulsarnos para salir de las aguas difíciles. En el tercer punto de la reflexión, meditemos estas palabras: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las enseñanzas de Jesús son sorprendentemente claras. Hace una pregunta de confrontación directa a Pedro: ¿por qué dudaste? Y es que muchas veces podríamos pensar que Jesús nos dice las cosas indirectamente. Podríamos pensar que las lecciones en las Escrituras son abstractas o algo oscuras, vistas desde una perspectiva borrosa, pero ahora tenemos una pregunta directa. Las lecciones del Maestro solo son oscuras y difíciles para quienes quieren enredarlas, porque no se ajustan a sus intereses. Solo son duras para aquellos que tienen mucho y no están dispuestos a perder su riqueza, su poder, su prestigio o su comodidad. Se trata de la palabra de Dios. No la perdamos de vista. De ello no hay la menor duda, no solo porque los discípulos han testificado y escrito lo que oyeron de sus labios, habiendo comprobado por sus milagros que era Hijo de Dios, tal como decía, sino por el poder intrínseco y único que tienen sus palabras, de lo que podemos dar fe los católicos. En este cuarto punto de reflexión, pensemos en esta bella expresión: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Prestemos atención a lo que exclaman de Jesús. No se trata de palabras huecas y sin sentido. No es adulación trivial y mucho menos una exclamación por salir del paso. La palabra de Dios, la buena noticia, los evangelios, tienen poder para salvarnos. No es poca cosa lo que estamos diciendo. Escuchemos al Señor y hagamos lo que nos manda. De eso se trata la fe verdadera. Eso es todo lo que tenemos que hacer y nada más. De esto que estamos diciendo, tenemos decenas y aún centenas de ejemplos muy conocidos y registrados en la historia. Son los santos, algunos de los cuales, los más selectos y escogidos, según nuestros criterios, la Iglesia tiene por costumbre celebrar cada día del año. Pero hay muchísimos más, que no por no ser tan conocidos, son menos santos. Empecemos entonces por aproximarnos a los evangelios. Si abrimos nuestro corazón, es decir, que si nos acercamos sin prejuicios y buscando con sinceridad al Señor, Él saldrá a nuestro encuentro y nos sorprenderá la claridad con la que nos hablará directo al corazón. Este es el camino de santidad al que todos estamos llamados. Camino que por supuesto molesta al tentador. Todo está en comenzar,
La transformación se dará a veces de modo imperceptible y otras con grandes saltos y una profunda consolación. No tengamos miedo. Jesucristo ha vencido al mundo, al pecado, a la oscuridad, a la muerte, a la mentira y al demonio. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Hemos confiado en las palabras de Jesús en nuestra vida o nos hemos hundido en aguas profundas por la incertidumbre? ¿Cuáles son las cosas que me hacen dudar de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo superar las dudas que hacen temblar mi fe? Oremos. Padre Santo, danos la perseverancia necesaria para no abandonar el camino de oración, la reflexión diaria del Evangelio y la Eucaristía frecuente, tanto como el alimento del cuerpo. Danos firmeza en nuestra fe para que podamos seguir en pie a tu lado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.